Perfecto. Perfecto, entonces vamos ahora con la diapositiva número 20. Compartimos entonces, por favor. Ok. Muy bien, compañeros. Perfecto. Ok. Hay algunos compañeros que están, no sé, un rato en el chat. Es grave. Bueno, algunos compañeros que han escrito en el chat. Está el código 6. Código 6. ¿Está presente el código 6? Código 11. Aquí, licenciado, presente. ¿Y para qué me escribe en el chat, señorita? No, eso era antes, si se fija la hora, porque estaba un poquito mal mi señal. Código 19. Código 10. Aquí código 10, licenciado. Igual no es escrito en el chat. Código 24. Presente, licenciado. Ya le había Código respondido. 25. Perfecto. 45. Presente, licenciado. 51. Presente, licenciado. 51. 49. 49. Presente, licenciado. Al señorita. 68. Presente, licenciado. 78. 75. Presente, licenciado. 34. Presente, licenciado. 54. Código 54. Lisette Laura Choque. 58. Presente, licenciado, ya me llamó. 106. Presente, licenciado, ya me llamó igual. Sí, pues compañeros, es que ustedes me escriben en el chat y me hacen perder el tiempo. Perdónenme que les diga así. Disculpe, licenciado, buen día. 119. Presente, licenciado. 74.
Presente, licenciado. 59. Presente, licenciado. Licenciado, buen día. Buenos días. Código 19 le puse en el chat, licenciado. 31. Un segundito, compañero. 31. Presente, licenciado. 31 está. Sí, licenciado. Perfecto. 2. Código 2. Perfecto. Código 19 está bien, no hay problema, compañero. Licenciado, buen día. Código 140, por favor. No tenía buena conexión. Recién pude entrar a la clase. Sí, señorita, pero fíjese qué hora ya es. Sí, licenciado, pero no fue mi culpa. No tenía buena conexión por el internet. Va a disculpar. ¿Cuál es su código? 140. Sí, porque hasta con 10 falta, señorita, usted. Sí, licenciado. Por favor, muchas gracias. Ya, perfecto, nadie más. Perfecto, entonces continuamos. Ok, observamos entonces aquí en la diapositiva número 20, donde vemos que según el concepto de organigrama, ese organigrama es estructura organizacional, que es lo que nos muestra. Primero, ¿qué es un elemento? Y al ser un elemento, el organigrama se constituye en la base de toda organización, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que nos refleja ese organigrama? En cierta manera, la estructura general que adopta una determinada organización. Luego, los aspectos más importantes de la organización, como ser la jerarquía, como ser los niveles, los cargos, los puestos de trabajo, que son fundamentales al momento de poder establecer la razón de ser de una determinada organización. Ahí abajo también mencionamos las funciones. Finalmente, cada unidad que forma parte de la organización debe cumplir una determinada función. ¿Alguien está con su micrófono encendido, por favor? Ya mencionábamos que cada unidad organizacional tiene que cumplir una determinada función y por eso obviamente que una organización siempre tiene un carácter sistémico, ¿verdad? O nos dice un carácter sistemático. Lo correcto es un carácter sistémico porque permite particularmente que todas las unidades organizacionales formen parte de todo lo que viene a ser la organización en términos de estructura. Luego, las relaciones que existen entre las diferentes unidades que hacen una organización. Esas relaciones pueden ser de carácter horizontal, pueden ser también de carácter vertical, como los vamos a ver más adelante. Otro aspecto que es importante, que el organigrama nos permite ver cuáles son los puestos de mayor y de menor jerarquía también. Aquí ponemos de menor importancia. Luego, las comunicaciones, esas vías de comunicación que permiten, ¿sí?, que haya una adecuada coordinación principalmente entre las diferentes unidades y a su vez entre cada una de las áreas que conforman la organización. Otro aspecto importante que nos permite el organigrama es poder precisar lo que son las vías de supervisión, ¿verdad? Luego observamos los niveles y los estratos jerárquicos que existen dentro de la organización y así también los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización, ¿verdad? Ya sabemos los niveles jerárquicos, los mandos superiores, los mandos medios, los mandos operativos y finalmente las unidades también de categoría especial, particularmente la instancia de decisiones. Entonces, en el fondo, la estructura organizacional
nos refleja una utilidad. Se representa aquel elemento técnico valioso para poder analizar la organización como tal. Luego, la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de responsabilidad, los canales formales de comunicación, que obviamente están aprobados por la organización, la naturaleza lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o sección de la misma. Entonces, en el fondo, una elaboración de un organigrama nos permite mantener la mayor simplicidad posible y en muchos casos evitar el cruce excesivo de líneas. Y eso es importante, evitar esta situación, porque muchas veces se crean unidades organizacionales y de pronto no siempre estas unidades son creadas bajo la dependencia de las áreas que por su carácter y su naturaleza efectivamente dependan, ¿sí? Un ejemplo muy concreto, pues supongamos en un municipio, por decir la unidad de deportes o la unidad de cultura, que de pronto sea de una dependencia directa de la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, esa unidad indudablemente no debe depender de un área que solamente corresponde a la administración financiera, ¿verdad? Seguramente tendrá que depender de la Oficialía Mayor de Cultura. Claro. Luego, hace referencia que los cargos del mismo nivel jerárquico deben tener nombres equivalentes o que indiquen el nivel. Y cuando nos referimos a esos cargos de nivel, del mismo nivel jerárquico, por ejemplo, las gerencias de área, gerencia financiera, gerencia administrativa, la gerencia técnica, ¿verdad? Entonces, todos esos cargos se encuentran en un mismo nivel jerárquico. O de pronto que representen el mismo nivel. ¿Sí? Por ejemplo, una instancia de gerencia de área no puede estar debajo de los mandos medios. Se supone que esos mandos medios están establecidos precisamente en forma jerárquica para aquellas instancias de decisión. Luego decimos que los cargos auxiliares o de asesoría deben permanecer aproximados al órgano principal respectivo, ¿verdad? Si hay una instancia de asesoramiento, supongamos en la gerencia general, una instancia de asesoramiento es lo que vienen a ser, por ejemplo, las unidades de auditoría interna. Y como instancia de asesoramiento, pues tiene que estar precisamente dependiendo en forma directa de la gerencia. No puede depender, qué sé yo, de una instancia inferior. ¿Por qué? Porque necesitan que particularmente esas instancias de asesoramiento, de apoyo, pues puedan estar en estrecha relación con las actividades gerenciales. Okay. Entonces, acá ya vamos observando los diferentes tipos de organigrama. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de organigramas. Observamos acá, por ejemplo, dentro de estos tenemos los organigramas de carácter vertical, horizontal, mixtos, de bloque, circulares, ¿sí? Y ahí vamos viendo cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, tenemos en nuestra diapositiva los organigramas de carácter vertical, que son los más usuales que se utilizan, ¿verdad? Son de fácil comprensión, de fácil interpretación, puede permitir, ¿sí?, distinguir con facilidad las instancias jerárquicas que tiene una organización. Acá nos dice, presentan las unidades ramificadas de arriba a abajo a partir del titular en la parte superior y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada.
son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual los manuales de organización normalmente son los que recomiendan este empleo, ¿verdad? Entonces, este tipo de organigramas son los que se aplican de manera general. Esas líneas que van uniendo las diferentes, en los diferentes niveles son las que se constituyen en las vías de comunicación. Más allá de que establecen los niveles de autoridad, de responsabilidad, son las instancias que permiten la comunicación y por ende la coordinación. En este caso, estos tipos de organigramas verticales tienen una característica especial, es de que la autoridad y la responsabilidad fluye de arriba para abajo. Luego tenemos las estructuras horizontales, que contrariamente a las verticales vamos viendo que sus niveles jerárquicos van de izquierda a derecha, o si quieren ustedes por columnas, ¿sí? De esa manera es que vamos estableciendo los diferentes niveles jerárquicos. Ahí tenemos, por ejemplo, A, que viene a ser un mando superior. Tenemos B1, B2, B3, que vienen a ser las unidades, las áreas funcionales o mandos, los mandos intermedios. Y luego debajo, dependiendo de cada una de las áreas funcionales o de las gerencias, pues tendremos las instancias operativas. Entonces, en el fondo, como mencionamos acá, despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas horizontalmente, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese organigrama de carácter horizontal. Luego también tenemos los organigramas mixtos, vale decir que son horizontales y que son también verticales. No, muchas veces de este tipo de estructuras las utilizamos precisamente con el propósito de poder ampliar las posibilidades de representación gráfica de una organización, ¿sí? Porque obviamente hay organizaciones que son indudablemente bastante grandes también, ¿verdad? Entonces ahí observamos que también la responsabilidad puede ir, la autoridad en forma vertical, pero también en forma horizontal. Acá tenemos los que son por bloques. Indudablemente, cuando se quiere reflejar una estructura organizacional, compañeros, no siempre es sencillo expresarlo en forma gráfica, toda una estructura organizacional. Ya les mencionaba en la anterior clase, ¿sí? De que en una oportunidad, ¿sí?, hicimos un trabajo vinculado a reflejar la estructura organizacional de todo lo que era el poder ejecutivo. E indudablemente el reflejar la organización de todo el poder ejecutivo realmente nos ha llevado bastante tiempo, pero además es bastante amplio. Pero así también pueden haber unidades o organizaciones que tienen muchas unidades. Y obviamente representarlas de manera gráfica no es sencillo. Entonces es en ese caso que nosotros podemos recurrir a un organigrama de bloque para que en forma literal puedan aparecer las unidades, ¿sí? Dependiendo obviamente a través de las instancias jerárquicas del área pertinente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, observamos en instancia superior, secretario. Debajo están los niveles de la subsecretaría, subsecretaría A, subsecretaría B. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, la oficialía mayor está un poco más abajo. ¿Por qué? Porque es de menor rango. Si fuera de un mismo rango, estaría a la altura particularmente de lo que viene a ser la subsecretaría A y la subsecretaría B. Pero lo importante es destacar que dependiendo de la subsecretaría A, encontramos ahí si una dirección,
encontramos el departamento y obviamente las diferentes unidades u oficinas que dependen de ese departamento. Igualmente en 1.2, en 2, entonces quiere decir que la subsecretaría tiene a su cargo 2 direcciones. Entonces se las refleja de esta manera en forma literal, porque imagínense pretender reflejar en esa estructura para que sea de conocimiento de de todos los clientes, los usuarios de la empresa, sí es un poco incómodo, porque obviamente sí nos ocuparía bastante espacio además. Eso normalmente cuando se refleje en una institución, en una entidad, cuando ustedes puedan observar, van a poder visualizar, ¿sí?, una estructura organizacional, pero más de carácter informativa. O sea, no les van a mostrar absolutamente todo. ¿Sí? Luego tenemos también los organigramas circulares. Estos organigramas circulares lo explicamos acá en este tema, pero particularmente muy poco se los utiliza. Sí, muy pocos. Pero sin embargo es importante saber que también este tipo de estructura organizacional nos muestra, al igual que los otros, los diferentes niveles jerárquicos, con la diferencia, por ejemplo, decíamos, cuando es vertical, la autoridad fluye de arriba para abajo. Cuando cuando son horizontales, de izquierda a derecha, cuando son mixtas pueden ser verticales y horizontales, ¿sí? Las de bloque también nos reflejan en manera vertical, pero particularmente acá las circulares, la autoridad fluye de adentro para afuera, ¿sí? Si ustedes observan ahí, por ejemplo, tenemos la dirección, que viene a ser la instancia superior de la organización. Y los niveles, los mandos medios, los mandos intermedios o áreas funcionales, tenemos ahí el departamento A, el departamento B y el departamento C. Y como unidades operativas, las diferentes secciones. Nos dice acá en este tipo, la unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos. Cada uno representa un nivel distinto de autoridad que decrece desde el centro hacia los extremos, y el último círculo, o sea, el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un mismo círculo y las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figuras, ¿sí? Entonces, particularmente, esos son los tipos de organigramas que existen. Vayamos viendo ahora, ¿sí?, los tipos de organigramas dada cierta característica. Por ejemplo, los organigramas por su finalidad. Por su finalidad, vemos que pueden ser informativos, analíticos, formales e informales. Los informativos, hace un momento ya lo mencionábamos, tiene manera de ser una información accesible para todas aquellas personas que indudablemente, posiblemente no conocen la estructura general que tiene la organización, y obviamente tiene que ser, como su nombre indica, de carácter informativo, y al ser informativo debe ser clara, sencilla y de fácil comprensión. Luego tenemos los organigramas analíticos, que dado su análisis de determinados aspectos, refleja el comportamiento de la organización. Luego tenemos los organigramas formales, que son aquellos que en el fondo son aprobados por las instancias pertinentes de una organización, ¿no? Puede ser resolución de directorio, particularmente que vienen a ser las máximas instancias. Ahora, en las entidades públicas, por ejemplo, compañeros, es un poco más complicado, porque esas estructuras organizacionales tienen que ser aprobadas por una instancia pertinente que depende del Ministerio de Economía y Finanzas.
¿sí? Es una unidad que exclusivamente tiene a su cargo la dirección de organizaciones. Y obviamente las revisan precisamente para ver el grado de compatibilidad que existen, ¿sí? Y de pronto cuando hay algunas observaciones, pues les devuelven a las instituciones para que hagan su respectiva corrección. Por lo tanto, toda entidad pública, toda institución pública, sea centralizada, descentralizada o desconcentrada, ya vamos a ver también esos conceptos, ¿sí? Necesariamente tienen que estar aprobadas por la instancia pertinente, lo que significa que no podemos crear una unidad organizacional si no es de conocimiento y aquiescencia de la instancia normativa. En cambio, en el ámbito privado, indudablemente es mucho más fácil, ¿verdad? Ahora, pese a ello, indudablemente tampoco la instancia normativa en lo que refiere a entidades públicas tampoco imponen el criterio, pero normalmente en teoría es cierto, decimos que la organización es el elemento más flexible de todo el proceso administrativo. Cierto, porque de pronto si vemos de manera general, pues una estructura organizacional la define la propia institución, la propia entidad, precisamente para sus propios propósitos, ¿verdad? Sin embargo, en el ámbito público el establecer una estructura organizacional normalmente exigen, en cierta manera, que tenga un carácter vertical. O sea, que las autoridades, el nivel de autoridad, el nivel de responsabilidad, fluya de arriba para abajo. O sea, muy poco vamos a ver en el ámbito público, por decir un organigrama que obviamente en el marco de la normativa, ¿sí?, tenga más carácter horizontal que vertical, pese a que debería también estar plenamente normado ello. O sea, de tal forma que las instituciones, las organizaciones públicas tiendan más hacia la horizontalidad que hacia la verticalidad. Y luego tenemos los organigramas informales, que en el fondo estos organigramas, este organigrama informal representa, como bien mencionamos aquí, un modelo no planificado. Y eso que implica que indudablemente, si bien se crea dentro de la organización, responde a otro tipo de propósitos. O sea, uno, que no están aprobados por norma, pero son aquellos grupos que se van formando, grupos de organización, que se van formando dentro de la misma organización, por afinidad, por carácter, que van, obviamente, es cierto, definiendo este tipo de grupos que se van conformando, pero que en ningún momento tienen un carácter de aprobación. Es más, son aquellos que emergen o surgen como resultado de la voluntad de las personas o los individuos que forman parte de la organización. Ahí, por ejemplo, tenemos un organigrama informativo bastante sencillito. Hacemos estos organigramas que se diseñan con el objetivo de ser información accesible a personas no especializadas. Por ello, solo deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de líneas y unidades asesoras y ser graficadas de forma sencilla para su comprensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un organigrama muy sencillito, donde la parte superior lo tenemos al gerente como parte de los mandos superiores. Pero ojo, ahí también mostramos una instancia de secretaría, pero no como no nos estamos refiriendo a la secretaria, como no, sino es una unidad, es la secretaría, pero ahí le estamos viendo como una unidad dependiente directamente de la gerencia. No es una instancia de asesoramiento, pero depende directamente de la gerencia. Y luego tenemos las áreas funcionales, o lo que vienen a ser
los mandos medios. Ahí podríamos hablar de la gerencia de producción, la gerencia de marketing, de recursos humanos, de finanzas. Entonces son muy sencillitos, ¿verdad? Tienen, ya reitero, ese carácter informativo que va obviamente, como nos refleja, el nivel de autoridad y de responsabilidad que tiene un carácter vertical. Y nos muestra además las relaciones que existen con la instancia superior. Luego tenemos el organigrama analítico. Este organigrama analítico, dice aquí, este tipo de organigrama permite observar diferentes aspectos del comportamiento organizacional. Por otra parte, refleja una visión macro global de la misma, con la finalidad, por ejemplo, de análisis para un presupuesto, para distribuir los trabajos a las diferentes áreas, etc. Estos modelos de organigramas van dirigidos a personas muy familiarizadas o especializadas en sus aplicaciones. O sea, normalmente una estructura organizacional o un organigrama analítico indudablemente tiene que ser lo suficientemente amplio, pero ya para la instancia interna de la organización. ¿Sí? Para la instancia interna de la organización. E indudablemente necesitamos contar con una estructura de esta naturaleza, precisamente siguiendo el ejemplo, para poder, en su caso, por ejemplo, encarar lo que viene a ser los planes operativos a nivel institucional, ¿sí? Por áreas. ¿Sí? Ahí tendremos, por ejemplo, tenemos el gerente, el presidente, que vienen a ser, en este caso, la alta dirección o los mandos superiores de la organización. Debajo tenemos las gerencias, ¿no? La gerencia de recursos humanos, la gerencia de contabilidad, la gerencia de marketing, la gerencia de logística, y esas se constituyen, reitero, en mandos medios. Pero debajo ya tenemos, vamos a asumir el área de ventas, el departamento de ventas, departamento de tesorería, departamento de administración, producción, y dependiendo de cada una de ellas se despliegan otras unidades. Yo, por ejemplo, para poder elaborar el presupuesto, por ejemplo, institucional, con base al plan operativo anual, necesariamente tengo que reflejar una estructura organizacional de tal forma que me permite establecer en cada una de las unidades, en cada una de las áreas, cuánto de recurso humano, por ejemplo, existe. ¿Sí? De tal forma que este organigrama analítico debe reflejarme cuántas unidades existen. Ya obviamente ya no tiene un carácter informativo, ya se utiliza más para un carácter estrictamente técnico. Porque, por ejemplo, si hablamos que una entidad o una institución tiene un plan estratégico institucional, como lo que habíamos visto en planificación, para poder operativizar. ¿Cómo los vamos a operativizar? Precisamente a través de todas y cada una de las unidades organizacionales, que van desde las gerencias. Y obviamente si nosotros necesitamos ejecutar todas las actividades que hacen a las diferentes áreas, pues tenemos que traducir ese plan operativo en un presupuesto también institucional, ¿verdad? Luego tenemos ese organigrama de carácter formal, que en el fondo viene a ser aquella estructura organizacional que es aprobada por las instancias pertinentes, ¿no? Normalmente las instituciones tienen su manual de organización y funciones, donde refleja cuál es la función que deben cumplir cada una de estas unidades. Pero al margen de ese manual de organización y funciones, también normalmente dentro de la normativa institucional, pues también se aprueba
su estructura organizacional. ¿Verdad? Ya les decía, en el ámbito público tiene algunas connotaciones de carácter diferentes. Entonces, en este tipo de organizaciones formales, reitero, ¿sí? Son aquellas donde se aprueba en cierta manera por las instancias pertinentes todos los niveles jerárquicos que tiene la organización, su grado de relación, de responsabilidad, de autoridad, y que en el fondo establece lo que viene a ser una verdadera cadena de mando dentro de la organización. ¿Sí? Y acá tenemos los informales, como bien mencionamos, que consiste en medios no oficiales que tienen lugar en la organización y fuera de ella. Individuos, ¿sí?, que se agrupan voluntariamente independientes de la estructura. Entonces se forman grupos de intereses que buscan, dice, alcanzar un objetivo mutuo, y los grupos de amistad que surgen para satisfacer necesidades personales. Por ejemplo, fin de semana, un campeonato institucional, ¿verdad? Va conformando, aglutinando personas por equipos, por unidades, bueno, qué sé yo. Y ahí se van formando estos grupos de amistad. Pero reitero que no forman parte, ¿sí? No forman parte dentro de la normativa institucional. Veamos los tipos de organigramas que existen por su ámbito. Ahí hablamos que pueden ser organigramas generales y organigramas específicos. Aquellos que son generales son los que contienen información que es representativa de una organización, pero solo hasta un determinado nivel jerárquico. En cambio, los específicos son los que nos muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. Ahí tenemos ejemplo de una estructura organizacional de carácter general. Solamente nos ha de reflejar hasta ciertos niveles jerárquicos, ¿verdad? Siempre viendo los mandos superiores, los mandos medios y los mandos operativos, posiblemente solo hasta niveles de departamento. Después, obviamente, ya vendrán divisiones, secciones o cualquier otro denominativo que se le pueda asignar. Ya, obviamente, si ya tiene un carácter mucho más específico, ¿verdad? Ahí tenemos los departamentos, la oficina 1 y las otras oficinas, y también podríamos desagregar un poco más porque ya nos muestra un poco lo que viene a ser en el fondo la parte operativa de una organización. Perdón, jóvenes. Luego tenemos los tipos de organigramas por su contenido, que pueden ser los organigramas funcionales, los integrales, de puestos, plazas y unidades. Un organigrama funcional nos muestra las principales funciones que tienen asignadas. Los organigramas integrales, como bien mencionamos, son representaciones de todas las unidades administrativas. Y finalmente la de puestos, plazas y unidades, que indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes. Acá tenemos un ejemplo de un organigrama funcional, porque en cierta manera da inclusive hasta el nombre de ejemplo de organigrama funcional, porque inclusive refleja este tipo de organigrama, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser las principales funciones que se asumen cada uno de los cargos? Por ejemplo, allí está la dirección general. Y obviamente no se copian todas las funciones, sino las funciones más importantes. ¿Verdad? Dice cumplir los acuerdos de la Junta Administrativa, vigilar el cumplimiento de los programas, coordinar las direcciones, formular el proyecto del programa general. Y dependiendo de la dirección general, la dirección técnica, la dirección financiera, la dirección de promoción y coordinación.
donde hacemos también mención a cada una de las funciones, ¿sí? Por eso se denomina un organigrama de carácter funcional, básicamente dado su contenido, ¿verdad? Las de puestos, estas son las integrales. Estas integrales donde dice se muestran todas las unidades de su dependencia y obviamente reflejando también el grado de dependencia que se tiene desde los mandos superiores hasta los mandos operativos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la dirección general, que es 1. Y ahí tenemos las otras instancias de dirección que dependen de la dirección general, ¿no? Dirección 1.1, 1.2, 1.3. Igualmente los departamentos que dependen de la dirección 1.1. Y así vamos bajando. Obviamente nos permite este tipo de organigrama integral ir observando ¿sí? las diferentes áreas que componen los mandos superiores, ¿sí? Perdón, los mandos funcionales, o sea, los mandos medios. Por ejemplo, ahí tenemos un área, la dirección 1.1 tiene un área que está conformada por la misma dirección y los dos departamentos. La dirección 1.2 tiene, en cierta manera, 3 departamentos, incluida la dirección, reflejan todo un área. Sí. Luego tenemos los ejemplos de organigramas de puestos, plazas y unidades, que indudablemente son muy importantes, particularmente en lo que se concierne tener seguimiento respecto al recurso humano que se tiene dentro de las unidades. Ahí tenemos, por ejemplo, en la dirección general como instancia superior, y la dirección general, ¿cuántos funcionarios existen? ¿Cuántos puestos existen? Existen 4 puestos. ¿Cuántos se requieren? 4. ¿Verdad? Luego tenemos ahí un director. Existe 1 y se requiere 1. No hay nada que hacer. Igualmente el auxiliar, existente 1, requerido 1. Secretarías, existentes 2, requeridos 2. ¿Verdad? De la misma manera, las áreas funcionales o mandos medios nos van reflejando de la misma manera el número de plazas y unidades que en cierta manera nos permiten viabilizar con precisión la existencia y requerimiento de recurso humano para poder precisamente ver si todos los puestos están cubiertos o no. ¿Cuáles son en el fondo las ventajas que tenemos de un organigrama? O sea, lo primero que podemos apreciar a simple vista una estructura general y las relaciones de trabajo que existen en la empresa. ¿Verdad? Luego, a todas aquellas instancias de la organización les ha de permitir, en muchos casos, poder aclarar algunas, aquí decimos aclarar las ideas respecto particularmente del grado de pertenencia que tenga cada una de las unidades. Nos muestra quién depende de quién. Hemos visto los canales correspondientes, esas líneas que unen, que van desde los mandos superiores hasta los mandos operativos. Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de compañía, sus partes fuertes, sus partes débiles, ¿verdad? Ya sabemos que dentro de una organización pueden haber instancias que verdaderamente se constituyen en fortalezas, pero posiblemente en otras instancias no. O sea, una estructura organizacional nos facilita, ¿no? Por ejemplo, alguien habla de la unidad X, pero ¿dónde está la unidad X? Necesitamos, lo primero que habrá que ver, dónde está la estructura organizacional. Entonces ahí observamos de qué área o de qué área, en este caso de qué gerencia, a qué gerencia funcional representa o depende esa unidad.
Es importante también esta estructura organizacional porque a través de ella nos puede permitir a futuro poder realizar cambios, modificaciones de la estructura organizacional, dependiendo obviamente de lo que viene a ser el incremento por ejemplo, de las necesidades que asume la organización en función de sus propósitos. Supongamos una determinada empresa ha dispuesto, ¿sí?, ingresar en lo que viene a ser la producción diversificada o a encarar una línea de productos. Indudablemente que la estructura organizacional inicial nos ha de servir para que con base a ella se puedan hacer los cambios que corresponden, en algunos casos posiblemente fusionar unidades, o sea, poder encarar una reestructuración organizacional. Acá también nos hace mención y algo que íbamos también ya mencionando, que se utiliza como guía para planear una expansión. Al estudiar los cambios que se propongan en la organización, al hacer planes de corto, de mediano, de largo plazo y particularmente al formular el plan estratégico institucional. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces entremos a ver ahora lo que corresponde a la jerarquía. En el fondo, la jerarquía, acá nos dice que cuando se individualiza podría definirse como aquel estatus o rango que posee un trabajador dentro de una empresa. Así, el individuo que desempeña como gerente goza indudablemente de un respetable estatus dentro de la misma. Pero la diferencia de este individuo en su cargo también condicionará su mayor o menor jerarquía dentro de una empresa. Entonces, la jerarquía, cuando se usa como instrumento para ejecutar la autoridad, posee una mayor formalidad y es conocida como jerarquía estructural de la organización. O sea, este tipo de jerarquía no solamente depende de las funciones que debido a ella existan, sino también del grado de responsabilidad y de autoridad asignadas. Por ejemplo, independientemente de la eficiencia que pueda tener un presidente en su desempeño, este cargo posee intrínsecamente determinadas y complejas funciones, responsabilidades y un alto grado de autoridad, ¿verdad? Por eso asumíamos en su momento que la máxima autoridad de una institución pues es la que conlleva el mayor grado de autoridad y el mayor grado de responsabilidad. Ahora, existen diferentes tipos de jerarquía, ¿sí? Acá, por ejemplo, observamos la jerarquía dada por el cargo. De cierta manera es aquella que se constituye, porque es la que constituye los diferentes niveles estructurales de la organización, donde se exponen por medio del organigrama y se describe particularmente a través de los manuales de organización, ¿sí? Obviamente aquí entran en juego los manuales de organización, ¿sí? Que se tendrá que ir, normalmente se conoce la MOF, en los manuales de organización y funciones, donde ya se describirán las funciones para cada cargo. ¿Qué más nos dice acá? Se encarga de la clasificación de las distintas posiciones de la estructura de la organización, tomando como base las actividades laborales y deberes inherentes a un cargo o posición determinada. Esta modalidad jerárquica favorece la clasificación de personas en grupos, series y clases, según sea la naturaleza, características, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de los cargos, pero con la condición de que guarden entre ellas siempre similitudes. ¿Sí? Esa es la jerarquía dada por el cargo. Y obviamente ahí, si nosotros nos ubicamos particularmente en una estructura, supongamos en esta, pues acá observamos que hay una jerarquía que está dada por el cargo, ¿verdad? Un director general, los directores de área, los jefes de departamento. Luego tenemos la jerarquía por el rango.
Acá dice, este tipo de jerarquía no se establece sobre el fundamento de las actividades ni se liga a labores determinadas. Se basa en las condiciones personales, no en las obligaciones que se tengan, sino en algunos requisitos que hay que llenar. Es utilizada en las organizaciones militares para establecer los distintos grados por los que se van a regir. ¿Okay? O sea, por ejemplo, nos dice que esta jerarquía de rango se aplica en una estructura organizacional, supongamos militar o también policial. Por ejemplo, ¿quién será el comandante general de la policía? Tiene que ser el general, ¿sí? La primera autoridad. Obviamente, debajo del comandante general, de la comandancia general de la policía o de cualquier entidad militar, pues por debajo también habrán otras instancias jerárquicas. Pero, por ejemplo, debajo de un general, es obvio que no puede estar, por ejemplo, como, como comandante de Estado Mayor, por ejemplo, en el ámbito militar, como comandante de Estado Mayor no puede estar un teniente o un capitán. Ahí tendrá que estar un coronel, ¿verdad? Entonces se va dando esta jerarquía en función del rango, pero no en función, ¿sí? No en función de las obligaciones en cierta manera que se tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, es que el rango, la jerarquía, es la que marca, ¿sí?, la condición para poder asumir un determinado cargo en función del rango, ¿verdad? Por ejemplo, un teniente seguramente será jefe de la unidad de criminalística, no sé, en términos policiales, o simplemente cumplirá la función, qué sé yo, de supervisor, supongamos. Entonces, en función, obviamente, siempre del rango. Sí. Ahora tenemos la jerarquía dada la capacidad. Cierta manera, ese tipo de jerarquía es limitativa y acorde con cada individuo. Las personas están previamente clasificadas de acuerdo con sus capacidades, independientemente de su condición de clase en la sociedad. Es decir, el individuo asciende en la organización de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Por ejemplo, en las organizaciones, particularmente las entidades públicas, hay lo que se denomina la famosa carrera administrativa. Esa carrera administrativa que a veces es distorsionada porque de pronto solamente se toma la antigüedad para mejorar el estatus jerárquico dentro de una organización. Y eso, por ejemplo, no es correcto. Está bien que la antigüedad, la experiencia sirva, pero también la capacidad sí. Hay personas que desde abajo van empezando, ¿verdad? Qué sé yo, van desde mensajeros, van estudiando, se van formando, van haciendo cursos y obviamente se hacen meritorios algunos ascensos en función particularmente de su capacidad. O un gerente de área pueda ser gerente general en función también de sus capacidades. Entonces ahí hablamos la jerarquía dada por la capacidad. De pronto entre ustedes, por ejemplo, se conocen el día de mañana. De pronto cuando empiecen a trabajar, supongamos, en alguna unidad donde estén algunos compañeros, seguramente desde la carrera se destacarán algunos estudiantes, ¿verdad? Cuando lleguen a la empresa, de la misma manera, irán mostrando ese perfil. Entonces, cuando de pronto llegan, van ascendiendo jefes de departamento, jefes de área, y de pronto llega a ser gerente general, supongamos. Y obviamente alguien dirá, sí, ha sido el nombramiento meritorio porque es una persona capaz, conoce la institución, conoce la entidad, conoce sus necesidades, era el mejor alumno dentro de la carrera, ¿verdad? Entonces, en cierta manera resalta acá las cualidades que puede tener, en su caso, un individuo. Luego tenemos la jerarquía dada la remuneración. Si este tipo de jerarquía está determinada por el grado de complejidad del trabajo. A mayor complejidad,
mayor salario. Entonces, la antigüedad en la empresa, o porque se es empleado de confianza, y en gran sumo por el rendimiento del individuo. Entonces, cuando hablamos de esta jerarquía, dada la remuneración, indudablemente decimos que está determinada por el grado de complejidad del trabajo, ¿verdad? A mayor trabajo, mayor salario; a mayor complejidad, mayor salario, ¿sí? Pero también, obviamente, lo que hace unos momentos mencionábamos, también hay otros elementos que pueden conjugar, que viene a ser la antigüedad que pueda tener un individuo en la empresa, o en su caso también por el grado de confianza que pueda tener con una autoridad superior, y definitivamente por el rendimiento individual, ¿sí? Entonces, esa jerarquía obviamente se da por la remuneración. Hay personas, por ejemplo, que están desempeñando una determinada función. A veces en las instituciones hay una subutilización, una subutilización de recurso humano. Hay personas, por ejemplo, que son profesionales y de pronto está trabajando como secretaria, siendo así que esa persona, en función de sus conocimientos, ¿sí? Pues, y además, al margen de desarrollar el trabajo de secretaría, se constituye en una instancia de apoyo a la instancia superior, de pronto no está percibiendo un salario o una remuneración que sea acorde al desarrollo de su trabajo. Entonces, dentro de los niveles de la organización observamos que tenemos la alta gerencia, los gerentes de alto nivel, que viene a ser ese nivel institucional. Tenemos los gerentes de mando medio, de nivel medio, que son los niveles intermedios, y los gerentes de primera línea, o que también se los llaman gerentes de línea. Decíamos en alguna oportunidad, los denominamos gerentes de línea porque ellos no tienen a su cargo otros gerentes, simplemente tienen a su cargo las instancias de subordinación, ¿verdad? En cambio, si encontramos los gerentes de nivel medio, pues tienen a su cargo a todos los gerentes de línea. Y los gerentes de alto nivel, que también se llama de la alta dirección en términos de planificación, ¿sí? Los gerentes que tienen a su cargo solamente gerentes. Entonces son los 3 niveles en los cuales una organización se estructura. ¿Alguna duda, alguna aclaración hasta acá, compañeros? Ninguna, licenciado. Perfecto. Ahora vamos a entrar a ver esta departamentalización. Esta departamentalización que es muy importante. Ya decíamos en su momento que en el fondo lo que hace la organización es crear unidades organizacionales y que se las agrupa estas unidades organizacionales por su carácter, por su naturaleza, por su función, por sus objetivos. Por eso es que inclusive poníamos el ejemplo de que en la unidad de deportes, por ejemplo, la unidad de cultura en un gobierno municipal no puede depender, por ejemplo, de la Oficialía Mayor Administrativa Financiera o de la Oficialía Mayor de Medio Ambiente, supongamos. ¿Por qué? Porque lo uno no tiene que ver absolutamente nada con lo otro. Son 2 ámbitos totalmente diferentes. Pero si hablamos, por ejemplo, de la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, pues dependiendo de esa instancia, tendrá que estar la unidad de planificación financiera, el departamento de contabilidad, el departamento de tesorería y crédito. Entonces, son unidades que forman parte de una instancia superior, pero que son afines en función de su naturaleza. Y obviamente,
para nosotros ir estructurando una organización, agrupándolas en función de este carácter y naturaleza, tenemos que tomar muy en cuenta lo que es la departamentalización. Entonces, esta instancia de departamentalización nos permite crear unidades, poderlas agrupar y con base a ella conformar o estructurar la organización. Entonces, ahí vamos a ir viendo los diferentes tipos de departamentalización por funciones, por productos, por zonas geográficas, por proyectos, ¿sí? Ahora, perdón, jóvenes. Cada una de estos procesos de departamentalización los vamos a ir explicando en forma separada, pero simplemente eso para fines de enseñanza-aprendizaje. En la práctica, todos estos procesos que vamos a ver, que los hemos mencionado, por funciones, por procesos, por productos, por zonas geográficas, por proyectos, simultáneamente pueden articularse. Supongamos una institución, una empresa de producción, tendrá unidades estrictamente que respondan a un proceso de departamentalización por funciones, claro que sí, las instancias administrativas, por ejemplo. En toda organización hay una instancia administrativa. En una empresa de producción habrá el área que exclusivamente se aboca, por ejemplo, a la producción. Por eso es que pueden articularse todos estos procesos de departamentalización al momento de estructurar la organización. Muy bien, compañeros. Anótense, por favor, quedamos en la diapositiva número 50. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Hay alguien que haya entrado a clases y no está en lista? ¿Están todos han respondido a sus asistencias? Espero que así sea. Muy bien, compañeros. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan Hasta luego, licenciado. un buen resto de Hasta luego, jornada licenciado. y una buena semana para todos. Licenciado.